Encontré una carta escondida de mi abuelo que nunca se atrevió a enviar, y nada volvió a ser igual. Siempre pensé que mi abuelo era el tipo de persona que no guardaba secretos. Era de esos hombres simples, silenciosos, que pasaban las tardes sentados en su sillón, arreglando radios viejas o mirando por la ventana sin decir mucho. En mi familia todos lo describían igual: tranquilo, recto, predecible. Murió hace 3 meses. Y, honestamente, la casa todavía se sentía como si él siguiera ahí. Fue durante la limpieza del desván cuando lo encontré. No estaba buscando nada importante. Solo cajas viejas, ropa olvidada, cosas que mi madre quería donar o tirar. El polvo era tan espeso que cada movimiento parecía despertar años enteros de silencio. Hasta que vi una caja de metal escondida detrás de una viga. No tenía etiqueta. Solo una cinta vieja, amarillenta, como si hubiera estado allí durante décadas sin que nadie la tocara. La abrí pensando que serían documentos sin importancia. Pero dentro había algo que no esperaba. Cartas. Muchas. Todas escritas a mano. Todas con el mismo estilo de letra. Y todas dirigidas a la misma persona. Mi abuela. El detalle extraño es que mi abuela sigue viva. Y nunca mencionó que mi abuelo le escribiera cartas. Me senté en el suelo del desván sin darme cuenta, sosteniendo una de ellas. El sobre estaba cerrado. Pero no sellado. Como si alguien lo hubiera guardado sin intención de enviarlo jamás. En el frente decía: para cuando ya no tenga el valor de hablarte. Sentí un nudo en el estómago. Abrí la primera carta. La fecha tenía más de 20 años. Empecé a leer. Sé que no voy a poder decirte esto en persona. Cada vez que intento hablar, me quedo en silencio. Así que lo escribo, aunque sé que probablemente nunca lo leas. Tragué saliva. La letra era temblorosa en algunas partes, como si hubiera sido escrita en distintos momentos. Seguía. Hoy pasó algo que cambió todo lo que creía sobre nuestra familia. Me detuve. No entendía de qué hablaba. Seguí leyendo. Descubrí que alguien ha estado tomando decisiones en nuestro nombre sin que lo sepamos. Decisiones que afectan a nuestros hijos. Decisiones que no entiendo y que nadie quiere explicarme. Fruncí el ceño. Eso ya no sonaba a una simple carta de amor o nostalgia. Sonaba a preocupación. A algo más serio. Pasé a la siguiente hoja. Fui a preguntar, pero todos me dijeron lo mismo: que no me meta, que es mejor no saber. Pero si estás leyendo esto algún día, necesito que entiendas que intenté detenerlo. Sentí un escalofrío. Porque mi abuelo nunca fue el tipo de hombre que se dejaba intimidar. Nunca. Leí la última parte de esa carta. Y ahí fue cuando todo cambió. Si algo me pasa, no confíes en las versiones oficiales. La verdad no está en lo que te dicen, está en lo que esconden. Me quedé inmóvil. Escuché pasos abajo en la casa. Cerré la carta rápidamente. Mi madre estaba llamándome desde la cocina. ¿Qué estás haciendo ahí arriba? Miré la caja otra vez. Todas las cartas seguían dentro. Pero entonces noté algo que no había visto antes. En el fondo de la caja había un sobre diferente. Más nuevo. Sin polvo. Como si hubiera sido colocado después. Y en el frente solo tenía una frase corta escrita con una letra distinta a la de mi abuelo. Si encontraste esto, es porque ya empezaste a hacer preguntas. Sentí que el corazón se me aceleraba. Porque esa letra no era de alguien muerto. Era de alguien que sabía exactamente que yo iba a encontrarlo. Y en ese momento entendí algo que me heló la sangre. Mi abuelo no solo dejó cartas. Dejó una advertencia que alguien más había estado vigilando durante años. Me quedé mirando ese segundo sobre durante varios segundos sin tocarlo. Era imposible ignorarlo. Estaba limpio. Sin polvo. Sin el desgaste del resto de cartas. Como si alguien lo hubiera puesto ahí recientemente, o lo hubiera estado protegiendo todo este tiempo. Tragué saliva y lo abrí. Dentro había una sola hoja. Sin fecha. Sin saludo. Solo una advertencia escrita con una letra distinta a la de mi abuelo. No muestres estas cartas a nadie de la familia todavía. No todos quieren que esto salga a la luz. Sentí un frío en la espalda. Miré hacia la escalera del desván. Mi madre seguía abajo. Y por primera vez en mi vida, sentí que no podía confiar en nadie en esa casa. Guardé todo de nuevo en la caja y bajé intentando actuar normal. ¿Qué estabas buscando ahí arriba? Preguntó mi madre sin mirarme mucho. Cosas viejas, recuerdos, respondí. Ella asintió sin interés real. Demasiado rápido. Como si no quisiera profundizar. Esa reacción me dejó inquieto. Esa noche no pude dormir. Las cartas no dejaban de repetirse en mi cabeza. Decisiones tomadas sin que lo sepamos. No confíes en las versiones oficiales. No todos quieren que esto salga a la luz.
Había algo más grande detrás de todo eso. Al día siguiente volví al desván en cuanto la casa quedó en silencio. Esta vez revisé la caja con más cuidado. Debajo de las cartas encontré algo que no había visto antes. Una fotografía. En blanco y negro. Era mi abuelo, pero más joven. Y estaba con otras 3 personas que no reconocí. 2 hombres y una mujer. Todos estaban de pie frente a lo que parecía ser una antigua oficina o edificio administrativo. Pero lo más extraño no era la foto. Era lo que estaba escrito detrás. Con la misma letra de mi abuelo. Ellos fueron los que me dijeron que callara. Sentí un nudo en el estómago. ¿Callar qué? En ese momento escuché pasos en la escalera. Guardé la foto rápido. Era mi tío. Te estás metiendo en cosas viejas, dijo sin saludar. Me tensé. Solo estoy ordenando cosas del abuelo. Él miró la caja. Demasiado fijamente. Hay cosas que es mejor dejar donde están. Esa frase me golpeó más de lo que debería. ¿Tú sabías algo? Pregunté sin pensarlo. Su silencio fue inmediato. Demasiado largo. Demasiado pesado. No te metas en problemas, dijo finalmente. Y se fue. Pero ya era tarde. Porque su reacción confirmó exactamente lo que temía. No era solo una carta. Era algo que mi familia llevaba ocultando mucho tiempo. Esa misma tarde tomé una decisión. Volví a leer la carta más antigua. Y en la última página encontré algo que no había visto antes. Una dirección. Escrita al margen. Borrosa, casi borrada por el tiempo. Pero legible. Archivo Municipal Sección Antigua. Sentí un escalofrío. Mi abuelo no quería que esto se quedara en la familia. Quería que alguien lo encontrara afuera. Antes de irme a dormir, miré la caja una última vez. Y noté algo peor. Una de las cartas ya no estaba donde la dejé. Me quedé congelado mirando la caja abierta. Las cartas seguían ahí, pero una había desaparecido. Pasé los dedos por encima como si tal vez la hubiera movido sin darme cuenta. Pero no. El espacio vacío era claro. Alguien la había tomado. Y eso solo podía significar una cosa. No estaba solo en esto. Esa noche no dije nada a nadie en la casa. Ni siquiera mencioné el desván. Pero por primera vez empecé a observar todo distinto. Las conversaciones cortas, las respuestas rápidas, los silencios incómodos. Todo empezó a parecer sospechoso. A la mañana siguiente fui directo al archivo municipal que había visto en la carta. El edificio era viejo, con olor a papel húmedo y madera gastada. La mujer en recepción apenas levantó la vista cuando pedí acceso a registros antiguos. ¿Nombre del documento? Preguntó sin interés. No lo sé exactamente, solo tengo una dirección. Frunció el ceño, pero después de unos minutos me entregó un formulario. Sección de correspondencia no enviada. Eso está en almacenamiento restringido. Correspondencia no enviada. Ese nombre me heló un poco. Me llevaron a una sala trasera. Cajas apiladas. Polvo. Archivos olvidados. Sentí que estaba entrando en algo que nadie había tocado en años. Después de revisar varios estantes, encontré algo que coincidía con lo que buscaba. Un registro con el apellido de mi abuelo. Pero no era una sola entrada. Eran decenas. Cartas clasificadas. Todas con el mismo estado. Intervenidas /diagonal no entregadas. Sentí un nudo en el estómago. Esto no tiene sentido, murmuré. El encargado del archivo me miró por encima del hombro. Hace muchos años hubo un programa de revisión de correspondencia sensible en esta zona. Algunas cartas nunca llegaron a su destino. Lo dijo como si hablara del clima. Pero para mí, cada palabra pesaba. Revisé una de las carpetas. Y ahí estaba. Una copia de una de las cartas de mi abuelo. La misma letra. El mismo contenido. Pero con un sello rojo en la esquina. Retenido por orden administrativa. Tragué saliva. ¿Quién ordenó esto? Pregunté. El hombre se encogió de hombros. Eso ya no está registrado. Eso no me ayudaba. Pero lo peor vino después. En el margen del documento había una nota escrita a mano. No era de mi abuelo. Era de alguien del sistema. Mantener fuera de circulación. El remitente insiste en acusaciones no verificables. Sentí un escalofrío. Acusaciones. Eso significaba que mi abuelo no estaba escribiendo solo cartas personales. Estaba denunciando algo. Salí del archivo con las manos temblando. Cuando llegué a casa, mi madre me estaba esperando en la cocina. Esta vez no fingió calma. Fuiste al archivo, ¿verdad? Me quedé en silencio. Ella dejó la taza sobre la mesa. Te advertí que dejaras eso. Mi corazón se aceleró. ¿Qué es lo que estoy encontrando? Ella evitó mirarme. No todo lo que dejó tu abuelo es verdad. Esa frase me golpeó fuerte. Entonces, ¿por qué hay cartas retenidas?
¿Por qué hay registros ocultos? Silencio. Demasiado largo otra vez. Y entonces, por primera vez, mi madre dijo algo que cambió todo. Porque no todo lo que le escribía debía salir a la luz. Me quedé helado. ¿Qué hizo mi abuelo? Ella finalmente me miró. Y en sus ojos no había miedo. Había culpa. Eso es lo que no deberías intentar descubrir. Pero ya era tarde. Porque ahora no solo tenía cartas. Tenía pruebas. Y alguien estaba moviéndose para asegurarse de que yo no llegara al final de la historia. Esa noche, mientras revisaba la copia del archivo una vez más, encontré algo que no había notado antes. Un nombre escrito al final del registro. El mismo nombre que aparecía como supervisor de la retención de cartas. El nombre de alguien que todavía estaba vivo. Y que, según todo lo que estaba viendo, sabía exactamente qué había hecho mi abuelo. No pude dormir esa noche. El nombre que encontré en el documento seguía repitiéndose en mi cabeza como un eco imposible de ignorar. No era un desconocido. Era alguien que mi familia mencionaba de vez en cuando, pero siempre con un tono extraño, como si fuera un tema delicado. A la mañana siguiente tomé la decisión de ir a verlo. No dije nada en casa. Solo salí con la copia del archivo en el bolsillo. El lugar estaba a unos 20 minutos. Una oficina privada en el centro del pueblo, vieja pero bien mantenida. Demasiado bien para alguien que supuestamente solo administraba documentos antiguos. Cuando entré, el recepcionista me miró como si ya supiera quién era. «¿Tiene cita?», dijo antes de que hablara. No la tenía. Pero aún así me dejaron pasar. Me guiaron a una oficina al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta. Y cuando entré, lo vi. Un hombre mayor, sentado detrás de un escritorio lleno de carpetas perfectamente ordenadas. No levantó la vista de inmediato. «Sabía que ibas a venir», dijo finalmente. Sentí un escalofrío. «Usted conocía a mi abuelo». Él asintió lentamente. «Más de lo que te imaginas». Saqué el documento del bolsillo y lo dejé sobre la mesa. «Entonces explíqueme esto». Lo miró sin sorpresa. Como si lo hubiera visto 1000 veces antes. «Tu abuelo era insistente», dijo. «Escribía muchas cartas. Demasiadas. Me tensé. ¿Y ustedes las retuvieron?» Él no lo negó. Eso fue suficiente. ¿Por qué?, pregunté. Se recostó en la silla. Porque no todas las verdades pueden circular sin consecuencias. Sentí rabia. Eso no es una respuesta. Por primera vez me miró directamente. Tu abuelo creía haber descubierto algo dentro de la administración local. Acusaciones graves. Personas influyentes. Nombres que no debían aparecer en documentos. El aire se volvió más pesado. ¿Qué tipo de acusaciones? Él dudó. Irregularidades, decisiones tomadas sobre familias, registros alterados, correspondencia interceptada. Tragué saliva. ¿Y ustedes decidieron esconder sus cartas? Decidimos evitar un problema mayor. Me levanté de la silla. ¿Un problema mayor? Están hablando de la vida de mi abuelo. El hombre no se inmutó. Y de la estabilidad de muchas otras personas. Esa frase me heló. Porque ya no se trataba solo de mi abuelo. Se trataba de algo más grande. Algo que involucraba a más gente. Salí de la oficina con la cabeza explotando de preguntas. Pero lo peor todavía no había pasado. Cuando regresé a casa, encontré la caja del desván abierta otra vez. Y esta vez no faltaba una carta. Faltaban todas. Todas menos una. La última. La que estaba marcada con tinta diferente. La que decía: «Si estás leyendo esto, es porque ya llegaste demasiado lejos». Y debajo de esa frase, había algo nuevo escrito. Algo que definitivamente no estaba ahí antes. Una dirección. Pero no del archivo. Sino de un lugar mucho más cercano. Un lugar dentro de mi propia casa. Subí lentamente al desván. Y al mirar la pared detrás de donde estaba la caja, me di cuenta de algo imposible. Había una puerta que nunca había visto antes. Me quedé frente a esa puerta durante varios segundos sin moverme. No era nueva. Eso era lo imposible. Siempre había estado ahí, pero nunca la había visto. Como si mi propia memoria la hubiera ignorado durante años. La madera era más oscura que el resto del desván. Tenía marcas antiguas, casi borradas, como si alguien hubiera intentado ocultarla a propósito sin llegar a destruirla del todo. Mi mano temblaba cuando toqué el picaporte. No estaba cerrada con llave. Giró con facilidad. Y cuando la abrí, el aire cambió. El desván dejó de sentirse como un espacio de almacenamiento. Detrás de esa puerta había una habitación pequeña. Demasiado pequeña. Una mesa, una silla y una caja metálica en el centro. Nada más. Pero lo que me hizo detenerme no fue la habitación, sino lo que estaba pegado en la pared. Cartas. Decenas de copias. No eran originales.
Eran registros. Mis ojos recorrieron los nombres. Mi abuelo estaba en todos. Pero no solo él. Había otros apellidos. Familias enteras. Historias repetidas. Y en el centro de todo, un patrón. Algo había sido sistemáticamente ocultado. Sentí un mareo leve. ¿Qué es esto? Susurré. En ese momento escuché una voz detrás de mí. Eso es lo que él nunca logró terminar. Me giré de inmediato. Era mi madre. Pero su voz no era la misma de siempre. Había algo más pesado en ella. Más cansado. Más roto. Entró a la habitación sin mirarme directamente. Tu abuelo no estaba loco, dijo. Y tampoco estaba equivocado. Mi corazón latía tan fuerte que casi no podía escucharla. Entonces, ¿por qué esconder todo esto? Ella miró las cartas en la pared. Porque cuando alguien intenta decir la verdad demasiado alto, no solo se arriesga a perderla. Pausa. Se arriesga a perder a su propia familia. El silencio se volvió insoportable. Me acerqué a la mesa y abrí la caja metálica. Dentro había más documentos. Registros oficiales. Firmas. Fechas. Y una última carta. La única escrita sin rabia. Sin miedo. Solo con cansancio. La letra de mi abuelo. Si alguien llegó hasta aquí, no busque culpables. Busque comprensión. Hice lo que pude, pero no fui suficiente para cambiarlo todo. Tragué saliva. Durante años intenté proteger a mi familia de algo que era más grande que nosotros. Pero en el proceso, también los alejé de la verdad. Sentí un nudo en la garganta. Miré a mi madre. ¿Qué intentaba proteger? Ella tardó en responder. A veces, la verdad no es un secreto. Es una carga. Me quedé en silencio. Mirando las cartas. Pensando en mi abuelo. En mi madre. En todo lo que no se dijo. Y entendí algo incómodo. No todo lo ocultado nace del mal. A veces nace del miedo. Del intento desesperado de proteger a quienes amamos. Aunque eso signifique dejarlos en la oscuridad. Cerré la caja lentamente. Y por primera vez, ya no sentí rabia. Solo preguntas. Muchas preguntas que probablemente nunca tendrían una respuesta completa. Bajé del desván con mi madre detrás de mí. Ninguno de los dos habló durante un buen rato. Hasta que finalmente dije lo único que podía decir. Toda mi vida creí que este era un lugar normal. Ella me miró. Y respondió sin dramatizar. Todos lo creemos, hasta que empezamos a mirar demasiado de cerca. Y ahí lo entendí. El verdadero impacto de la historia nunca fue lo que mi abuelo descubrió, sino cuánto estamos dispuestos a ignorar para seguir sintiéndonos seguros dentro de nuestra propia familia. Porque a veces, la casa en la que creciste no solo guarda recuerdos, también guarda cosas que nunca te dijeron. Y ahora te pregunto a ti, ¿cuántas cosas de tu propia familia aceptarías descubrir antes de sentir que ya no puedes volver a verlos de la misma manera?